Mi nombre es Ayuri y el tema es la educación y la pedagogía en la antigüedad, la Roma clásica. Y bueno, con el solo hecho de mencionar su nombre es una civilización que todo el mundo la conocemos o al menos hemos escuchado de ella alguna vez. Y bueno, la podemos recordar por películas como la de 300 o la de Gladiador, o por arquitecturas o por esculturas. Pero realmente, ¿qué es la Roma? Bueno, el día de hoy hablaremos de ella a mayor profundidad. Y para empezar tenemos que saber que es un periodo que abarca del año 753 hasta el 476 a.C. Además, algunas de sus arquitecturas famosas son el Coliseo Romano, el Arco de Constantino. Y bueno, sus esculturas estaban basadas en emperadores y generales por haber hecho hazañas y bueno, cosas importantes. Y bueno, además está dividida en tres momentos. La primera, que es la monarquía, la segunda, la república, que es la más importante, y la tres, la del imperio. La primera abarca del año 553 al 509, la segunda del 509 al 27 a.C. y la última del 27 al 476 después de Cristo. Sus elementos de la monarquía son el rey y el senado. La república pues está constituida por comicios, senado, magistrados, y la última por el emperador. Además, una de sus características esenciales es el efecto romanización, que hace referencia a este proceso de asimilación cultural que pues tuvo lugar en Europa Occidental y donde pues podíamos observar que tenían un excelente sistema militar y político que ayudó a expandir su cultura. Y bueno, esto tuvo efecto en su ubicación geográfica, que estaba ubicada en la península itálica, cerca del mar Mediterráneo, colindaba también junto al río Tíbet, y bueno, esto ayudó a que su principal actividad económica fuera la agricultura y la ganadería, y algunas otras como por ejemplo el comercio, el intercambio de productos, la exportación, la explotación de tierra, la carpintería y la herrería. Y bueno, para entender sabemos que está dividida en dos, que es Oriente, que es la parte derecha, y Occidente, la parte izquierda. Oriente abarca lugares como Constantinopla, que después fue el Imperio Bizantino, abarca también arriba como parte de Tracia, parte de Mesia, Dacia, limitaba también con el Mar Negro, parte de Asia, de Siria, vamos bajando a lo que es un poquito parte de Egipto y parte de África. Luego Occidente abarca lo que es Italia, abarca abajo como lugares como Cartago, Mauritania, Hispania, Galia, Britania y bueno, entre otros. Ahora empezaremos por la monarquía. Esta fue la primera etapa, duró 244 años y estuvo conformada por 7 monarcas. El primero que fue Rómulo, que fundó la ciudad de Roma, y el resto de ellos fueron elegidos por el Senado. El segundo es Numa de Pompilio, el tercero Tulio de Estilio, que por ejemplo hizo que Roma se convirtiera en la primera potencia de la región. El cuarto es Anco Marcio, el cual dio aportes como construcción de prisiones, de murallas, de puentes. El quinto es Tarquinio Prisco, que construyó, por ejemplo, una red de alcantarillado y también fundó los cimientos de lo que es el templo de Júpiter. El sexto es Servio Tulio y el séptimo Tarquino el Soberbio. Y bueno, su organización política estaba conformada por el rey, la Asamblea Popular, que era la encargada de aprobar o rechazar las leyes, y el Senado, que estaba conformado por 300 ancianos patricios. En cambio, la organización social estaba conformada por los patricios, que era la gente rica, los plebeyos, la gente pobre y los esclavos. Ahora bien, la segunda etapa es la república. Esta empieza por la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio, y bueno, en sí el poder aquí los tenían los patricios, es decir, hace que sea un gobierno aristocrático, también llamado gobierno de los ricos, por lo cual la república es la etapa más importante de las tres, ya que sobresale y se expande y bueno, ayuda al crecimiento de Roma. Además, está organizada en cónsules, senado y asambleas. Las asambleas se dividen en curial, centurial y tribal. Y bueno, también había magistraturas que estaban encargadas de las tareas administrativas, las cuales son los censores, los cuestores, los pretores, los ediles y los tribunos de la plebe. Y bueno, tenemos la del imperio, en donde empieza por la ambición de los generales romanos,
y también porque Octavio Augusto vence a Marco Antonio. Es así como Octavio Augusto se establece como el primer emperador oficial que se caracteriza por tener la potestad sensorial. Y bueno, en esta etapa se concentra en un poder absoluto en tres aspectos: el político, el religioso y el militar. Además se divide en diferentes dinastías, que es la de Julio, la de los Flavios, donde construyen el Coliseo y destruyen Jerusalén, la dinastía de los Antonios, como que tenemos al emperador Marco Aurelio. También tenemos la dinastía de los Severos, que bueno, por ejemplo, aquí hubo un primer emperador norteafricano. También tenemos a Teodosio, que bueno, se establece el cristianismo como religión oficial y al morir divide el imperio en Oriente a su hijo Arcadio y en Occidente a su hijo Honorio. Tenemos por último los tres tipos de educación, que es la arcaica, que está basada en tres tipos: la familiar, que a su vez abarca lo que es la básica, como saber comportarte, hacer cosas en casa; la elemental, que donde enseñaban cálculo, lectura y escritura. Después tenemos el segundo aspecto, que es el militar, que lo que es, bueno, cuidar a la población y tu cultura. Tenemos el último, que es el civil, que es la conducta correcta. Y bueno, en otras palabras, esta educación no era gratuita, era privada. Además hubo diversos autores como Homero. Ahora bien, tenemos la educación durante la República. Esta empezaba con la escuela elemental, donde se les enseñaban desde los 7 años a escribir, a leer, las bases del cálculo, a estudiar el latín. Además había dos figuras, que son el nutritor y el ludos. Después, a los 12 años, que es la educación media, se les enseñaba oratoria, economía, gramática. Y ya por último, a los 16 años, se encontraba la escuela superior, donde se les formaba con cargos, por ejemplo, políticos. Y bueno, en esta asistían principalmente hijos de los nobles. Además, las materias que se les enseñaban era la geografía, la astronomía y la física. Tenemos la educación durante el imperio, que se basaba más en la oratoria y en el arte, y había tres tipos de maestros. El primero era el literator, que enseñaba de los 7 a los 12 a leer y escribir. El segundo era el grammaticus, que enseñaba de los 13 a los 16 años, por ejemplo, el conocimiento, la gramática, la lectura y la comprensión. Y ya por último tenemos al rector, que enseñaba de los 17 a los 20 el arte de hablar, la expresión, por ejemplo, la ciencia jurídica, como formarte para ser abogado. Ahora pasaremos al siguiente tema. La educación de la mujer se trataba de instruirlas para su futuro papel de esposas y madres. Y bueno, ellas también estaban a cargo de la educación básica de sus hijos, que era hasta los 7 años. A partir de ahí ya pasaba la tutela del padre. Además, desde los 14 ya se les enseñaba a bordar, a coser, y bueno, desde los 13 a los 17 eran libres, pero ya a partir de ahí se les buscaba esposo. Además existían tres tipos de matrimonio: el confarreatio, que era religioso; el coemptio, que era la compra simbólica de la mujer; y el usus, que era el matrimonio después de la vida marital. En el pensamiento pedagógico romano encontramos a tres autores importantes. El primero es Marco Tulio Cicerón, del año 3 al 43 a.C. Este fue un político, escritor y filósofo de latín con orientación ecléctica. Además, su concepción estaba cimentada en lo moral, como por ejemplo que era necesario conducir a los hombres a través de la elocuencia a cosas útiles y benéficas. Y en aportes a la educación, nos decía que la imagen perfecta del orador era importante, ya que un orador debía de tener ciertas cualidades y dones. Y bueno, la preparación que el orador debería de tener era, por ejemplo, primero hacer ciertas ejercitaciones, como saber improvisar en casos ficticios, escribir disertaciones, aprender de memoria los versos, parafrasear, ejercitar la voz, el cuerpo, los gestos. Y bueno, en esta educación, el orador debía de aprender ciertas disciplinas, como la filosofía, el derecho, la historia, tanto nacional como extranjera. Además, algunas de sus herramientas frente al público eran saber convencer, deleitar, conmover y también adaptarse a los lugares o circunstancias. Nos dio obras importantes como el Tratado de la República, el Tratado de las Leyes, el Tratado de la Vejez, el Tratado de la Amistad, los oficios o los deberes.
tenemos al siguiente autor, que es Lucio Anneo Séneca, del año 4 al 65. Él era un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por dar obras de carácter moralista. Además, perteneció a una familia acomodada y da una gran frase célebre que constituye su elemento a la educación, que es: aprendemos para la vida y no para la escuela. Esta frase nos quiere dar a entender que no solamente es importante la parte teórica, sino también la parte de la práctica. Además, es importante enseñar más con el ejemplo que con las palabras. Había también ciertas cualidades que debía de tener el orador, como por ejemplo la voz, la memoria, donde es importante siempre estarla ejercitando, el temple singular, que se refiere a esa parte de el estilo oratorio en cómo vas a hablar y transmitir al público, la apariencia física, que se refiere a los ademanes y a los gestos. También nos dice que los padres y los profesores deben de dar un buen ejemplo, ya que son el ejemplo a seguir. Y es importante también reducir las necesidades del cuerpo, también vivir con sobriedad, con austeridad, tener buenos amigos, seleccionar las lecturas. En sí puedes tener una buena vida. Por último tenemos a Marco Fabio Quintiliano, del año 35 al 95. Él fue un gran retórico y pedagogo hispano-romano. Además se convirtió en el primer docente con sueldo a cargo del erario público y él pensaba o propuso juegos como recurso didáctico para fomentar la competitividad. Además, el método de aprendizaje decía que se debía adaptar a las aptitudes y personalidades de cada uno. Y él también rechazaba el castigo físico. Unas de sus obras más importantes son Instituto Oratoria y Pro Naevio Arpiano. Y él pensaba que un maestro debía de ser un ejemplo, un modelo. Por lo tanto, debía de ser un hombre de bien, que tenía que tener virtudes, que tenía que ser honrado, honesto y que tenía que realizar su trabajo con dedicación o con pasión. Educación y la pedagogía en la actividad. El cristianismo primitivo. El cristianismo es un movimiento filosófico nacido en Israel a partir de las enseñanzas de Jesús. Su religión del cristianismo era monoteísta. El mensaje predicado por Jesús tenía que ver con el amor, la igualdad, el arrepentimiento, el perdón y la justicia. En el aspecto de la educación cristiana es la acción educativa y pastoral de la iglesia cristiana que transmite el mensaje cristiano. Eh, Esta surge en los primeros 5 siglos del Imperio Romano. Como principales educadores tiene lo que fue a Jesús, los apóstoles y los evangelistas. Por otro lado, las características de la educación cristiana eh, era que no tenían las escuelas. Otra era la forma de enseñanza pedagógica basada en la preparación para el bautizo. Tenían instituciones catequistas. Se encontraban 179 escuelas de Alejandría. También después se crearon las escuelas episcopales para la formación eclesiástica. También surgió el nacimiento de la escuela parroquial o la prelateral. Surge también en Oriente la educación monástica. Clemente de Alejandría, maestro que dirigía a los hombres a la virtud, y también Pedro o San Pedro fue el primer papa y el primero en decir lo bueno y lo malo en lo que era la religión. Mi nombre es Giovanna Arely Bernardino Jiménez y el día de hoy vamos a hablar de las escuelas más importantes dentro del cristianismo primitivo, que son las escuelas catecúmenas, catequistas y episcopales. La educación va de la mano de la patrística. El carácter doméstico se transforma. La Iglesia se hace cargo de las enseñanzas domésticas e históricas del cristianismo. Usaron el método de catequesis, instruir a través de preguntas y respuestas. En griego significa compendio de algunas ciencias, en especial del cristianismo. La palabra catecúmeno era para las personas que se instruían en la religión. En sus orígenes de las escuelas catecúmenas preparaban a los adultos para el bautismo. Un sacerdote instruía preferentemente durante la Cuaresma sobre las dogmas y morales cristianas. Luego fue para niños. Con ellos se añadieron las enseñanzas elementales, que son la lectura, la escritura y el canto. Las instituciones del catecumano eran flotantes. Los santuarios,
Las criptas, las catacumbas, eran lugares propicios para estas enseñanzas. El crecimiento de las instituciones escolares trajo la necesidad de formar a los maestros. Es ahí en donde nacen las escuelas catequistas. Las escuelas catequistas de Alejandría fueron fundadas por Pantano en el año 180. De él siguió Clemente de Alejandría. Tomando un carácter de las escuelas superiores, se introdujo los estudios clásicos, cuyos conocimientos eran impredecibles para catequizar gentiles. Orígenes dijo que las escuelas no son un semillero ni un santuario de catequistas, sino un centro de enseñanza para preparar obispos. Nacen las escuelas de enseñanza superior, formadas por clérigos, como las escuelas episcopales. Se extendieron a César y de ahí surgieron los planteles de enseñanza distintos a la profesión eclesiástica. Junto a estas se extendieron las escuelas de gramática y retórica, donde se instruye acerca de las ciencias griegas. Eran escuelas de segunda enseñanza, en donde hasta los cristianos acudían a ellas en calidad de maestros y discípulos. El pensamiento pedagógico de la patrística. Para entender, primero tenemos que saber que la patrística deriva del latín, que significa padre, y bueno, la patrística es el estudio del cristianismo, es decir, abarca lo que son sus primeros autores, que son conocidos como los padres de la Iglesia. Además, se considera que es el periodo desde la parte final del Nuevo Testamento hasta el Segundo Concilio de Nicea del siglo VIII. Y bueno, algunas de sus características son las siguientes. Una, antepone y defiende las creencias religiosas de los dogmas paganos. En la segunda, pues vemos que Dios es la única verdad de fe y conocimiento. También unificó los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Además, se busca explicar la fe cristiana de manera racional y ve a Dios como un ser espiritual y no material, y lo considera como la única verdad y guía del hombre. Y bueno, para que un padre pudiera ser reconocido tenía que tener las siguientes condiciones. 1, antigüedad. 2, tenía que tener una santidad de vida, una doctrina ortodoxa, pero sobre todo una aprobación eclesiástica. Ahora pasaremos al primero de ellos, que es Clemente de Alejandría. Él abarca de lo que es el año 150 al 215 aproximadamente. Él, por ejemplo, fue educado en la filosofía griega y se convirtió al cristianismo. Además, fue uno de los rectores importantes de la escuela de Alejandría y también escribió el primer tratado cristiano de educación, que lo conocemos hoy en día como el Pedagogo. Además, en la educación, él dice que es mejor dirigir a los hombres a la verdad y conducirlos a la suma de la beatitud. También nos habla de que la educación debe comenzar con las ciencias humanísticas, ya que es mejor instruir con filosofía y la teología. Además, otras de sus 2 obras importantes son el Protéptico y los Estrómata. Ahora, el segundo autor es San Basilio. Él es del año 330 al 379 aproximadamente. Él, para empezar, tenía un gran sentido pedagógico y nos da 2 aportes importantes. El primero es la fundación de los monasterios. El segundo es que con él surge por primera vez la escuela monástica. Y él nos decía que la educación es muy importante para el joven cristiano, ya que de esta forma puede ir en búsqueda de la verdad y vivir de un modo mejor y más recto. Además, recomienda para esta el trabajo y la lectura de evangelios, y nos da 3 obras principales. La primera, que es 9 homilías sobre el Hexamerón, la segunda, 3 libros contra la apología de Eunomio y el tratado sobre la lectura de los libros paganos. Así como también tiene un amplio epistolario. Y el tercero que tenemos es San Jerónimo. Él fue del año 340 al 420. Él fue, para empezar, padre de la teología latina. Y su lengua obviamente materna era el latín. Y también fue conocido como San Jerónimo de Estridón. Y en cuestión de la educación se distinguía por tener una acción monástica. Además, escribió 2 cartas sobre la educación de las niñas que se basaban mucho en esta parte del cristianismo primitivo. Y también utilizó mucho los métodos de Quintiliano, los retomó. Además, una de sus obras importantes fue la traducción de la Biblia, la Vulgata, y también escribió varias cartas y traducciones griegas y bibliografías.
Ahora tenemos al penúltimo, que es San Juan Crisóstomo. Él es del año 347 al 407. Él, bueno, para empezar fue padre de la iglesia griega, también fue obispo de Constantinopla y bueno, su pensamiento está basado mucho en la doctrina en la cultura griega. Además, sus obras importantes son, por ejemplo, la Génesis, los Salmos, a Isaías y bueno, otros textos como por ejemplo los del Nuevo Testamento. También dejó homilias, discursos, opúsculos y también cartas. Por consiguiente, la mayoría de sus explicaciones bíblicas pues están basadas en este tipo de tema histórico literal. Además, una de sus frases célebres es la siguiente: hay un solo mal, el pecado, lo demás es humo y polvo. Ya para acabar pasaremos con San Agustín, que es del año 354 al 430. A él lo conocemos como el padre de la patrística. Además establece 4 principios pedagógicos. El primero, que es el aprendizaje reflexivo y escucha activa. El segundo, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. El tercero, bueno, la capacidad que tenemos de reflexión. Y el cuarto, lo importante que es saber escuchar e interrogar. Además, ve en su aporte a la pedagogía como un proceso integral, espiritual, intelectual y moral que debe de tener una importante fuerza y sobre todo amor en el alumno. Y bueno, nos da 3 obras importantes: las Confesiones, la Ciudad de Dios y la Apología del Cristianismo. Ahora bien, pasaremos al siguiente tema. La Edad Media es el periodo comprendido entre el final de la Antigüedad y la caída del Imperio Romano Occidental en el año 473 después de Cristo y alcanza hasta el comienzo de la era moderna con la caída de Constantinopla en 1453. Tanto se ubica entre el siglo V y el siglo XV. Su clase social se divide o está formada por 3 niveles: el clero, la nobleza y el campesinado. La nobleza está constituida mayormente por los dueños de las tierras. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, los nobles y los caballeros. Dentro del clero estaba el clero alto, conformado por los cadetes y discípulos; el clero medio, conformado por discípulos; el clero bajo, conformado por los curas y los monjes. El campesinado era el menos privilegiado y constituía la mayor parte de la educación cristiana. Está estructurada por 3 instituciones: la iglesia, la familia, la escuela cristiana. La escuela cristiana no existía en un principio. Los niños asistían a las escuelas judías o paganas, donde dedicaban su esfuerzo a lo instructivo, mientras lo formativo quedaba para la familia. Posteriormente, aceptaron las escuelas con lo instructivo, que fueron formadas por las iglesias. En el primer nivel, donde se impartían las materias instrumentales, complementadas por los salmos litúrgicos y las doctrinas cristianas. Más tarde se impartió el segundo nivel, en el programa del Trivium y el Quadrivium. La primera etapa de la educación cristiana, los maestros eran muy autoritarios y los alumnos se limitaban a aceptar las ideas, sin contradecir y aportar nuevos puntos de vista. Ya existían las escuelas monásticas o claustrales, que se dividen en internas y externas. Las escuelas internas, allí recibían la educación los monjes y se centraba más en el aspecto dogmático, litúrgico y moral. Se organizaba en 2 niveles. En el primer nivel se impartía la enseñanza instrumental, que incluía la lectura, la escritura y el canto. En el segundo nivel se trataba sobre el patrimonio, la herencia cultural, además la teología y la disciplina monástica. Las escuelas externas estaban destinadas a la formación de las personas que no pertenecían a las órdenes clerésticas. La enseñanza era gratuita y ahí se aprendían las primeras letras, el cálculo y el canto. Para superar estos contenidos, algunos alumnos podrían entrar a las escuelas internas en la segunda etapa. En la educación cristiana
Aquí aparecían las escuelas palatinas, cuya misión era educar a los hijos de los aristocráticas. La educación parroquial, que es la que dedicaba a la formación religiosa, y las catedralísticas, que se dividían en internas para enseñar lo religioso y externas para la formación laica y la formación humanista, literaria y científica. Podrán enseñarle el trivium y el quadrivium. El trivium incluía la gramática, la retórica y la didáctica. Sin en cambio, el quadrivium incluía aritmética, geometría, astronomía y música. Todo lo que se enseñaba era memorioso por la aparición de las universidades, que completaron la instrucción inferior y media de la estructura universitaria. Mantuvo la metodología de la enseñanza rígida y autoritaria de la enseñanza considerada en la exposición y el análisis de un texto, y la expresión y argumentación de la discusión de los temas surgidos por el maestro. Lamentablemente, el método dialéctico pasó a ser floreciente y superar la memoria, desarrollo de la psicología por el alumno, lo que permite que aparezcan nuevos tipos de maestros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Margarita Guerrero Cortés y hoy voy a presentar el pensamiento pedagógico en la Edad Media sobre una línea del tiempo. Bueno, la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental y se originó entre los siglos V y XV. Su comienzo se da en el año 476 con la caída del Imperio Romano y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Esta etapa se ha considerado como un tiempo de oscuridad por hechos ocurridos como la Inquisición, pero para la educación puede considerarse como una época de iluminación y crecimiento, donde surgen diversas escuelas que hemos visto como las monacales, que están situadas en los monasterios y en donde preparaban a los alumnos para una vida religiosa. Las palatinas, que estaban dirigidas por los eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían que ser sacerdotes, y las primeras universidades en toda Europa. Quiero comenzar diciendo que el nacimiento de Nazaret fue el 30 después de Cristo. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque este influye mucho en esta época o en esta etapa de la historia, porque sus pensamientos, su educación estaba basada principalmente en este acontecimiento o en el nacimiento de Jesús. El cristianismo se originó a partir de aquí. Y pues bueno, la educación en la Edad Media tenía un gran porcentaje de población que era analfabeta, ya que las personas que sabían leer y escribir eran los cleros, es decir, los hombres sabios letrados con estudios escolásticos. Aunque no fuesen religiosos, la pedagogía en la Edad Media estaba regida por la doctrina cristiana y era como una enseñanza religiosa. Su propósito era formar a sus estudiantes con valores y virtudes para llegar a obtener santidad. Predominada en esta época la enseñanza verbal y memorización, que era la principal fuente de enseñanza, en lugar de un análisis y reflexión. Además, el maestro tenía una gran influencia de autoridad en el ámbito de los conocimientos. Los estudiantes repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos no sabían ni leer ni escribir, y pues de estos aprendían los conceptos básicos. Los estudios medievales comprendían el trivium, que como ya hemos visto es la gramática, dialéctica y la retórica. Y mientras el quadrivium comprende la aritmética, geometría, astronomía y música. Todas estas materias eran enseñadas por la escolástica, es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía para intentar lograr un acuerdo entre fe y razón. Y pues bueno, las características principales de la Edad Media es que estaba regida por una doctrina cristiana, por enseñanza religiosa, que era el centro de todo. Era profundamente moralizadora, trata de liberar al hombre del pecado para que trate de alcanzar la vida eterna.
Tenía una extrema disciplina, mayor atención a la vida emotiva y religiosa, la aparición de la educación caballeresca, una notable influencia de la autoridad del maestro, el desarrollo de educación seglar, municipal y gremial, mayor atención a la vida emotiva y religiosa, y pues el predominio de las materias abstractas y literarias en lugar de las realistas y científicas, es decir, que se basaban principalmente en la Biblia y en los pensamientos de los que enseñaban esto, o de los cleros, de los papas se podría decir, o de los que enseñaban esta doctrina. Ahora vamos a mencionar un hecho importante que surgió con la Edad Media y con el cristianismo, que es la educación caballeresca, que está situada entre los siglos IX y XVI. Y este es un tipo de educación que tiene origen en la Edad Media y buscaba adaptar y acondicionar hombres que se distinguieran por condiciones guerreras, dándole importancia a la actividad física y a los valores. Sin en cambio, a las mujeres era diferente su educación, ya que era educarlas en los monasterios, recibiendo una educación dirigida a resaltar su feminidad. Y pues con esto también del siglo XI al XII nace el feudalismo, y con esta etapa viene un sistema político con obligaciones militares, jurídicas a través de la nobleza guerrera. Se reconoce a señores, vasallos y feudos. En las circunstancias sociales y políticas de este momento surge la importancia del trabajo físico, los valores y las mujeres. Y aquí lo podemos notar. Y pues el principal representante de la educación caballeresca fue Baltasar Glastione, que a través de su gran obra El cortesano describe las cualidades polifacéticas que debe poseer un caballero, que éstas incluyen lo intelectual, arte y espiritual. Y bueno, las principales características de la educación caballeresca es que en la eclesiástica se crea el código caballeresco, que maneja los tres periodos, que era de los 7 a los 13 años el niño pasa una tutela de un caballero. Esta era la educación cortesana. De los 14 a los 20 el joven se hace escudero. A los 21 el joven se ordena como caballero. Su método de aprendizaje era la memoria y lo didáctico, enseñar a pensar, meditar y contemplar, y la retórica, saber expresarse y saber lo que están diciendo. Y pues aquí también se desarrollan importantes pensadores de la Edad Media que consideraron su pensamiento hasta la actualidad. Y se basaban principalmente en el desarrollo en la escolástica, que se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV, y es una corriente filosófica que buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón, ya que este es un pensamiento que viene directamente de Dios y no se debe cuestionar. El primero que tenemos de ellos fue Hugo de San Víctor, y bueno, él fue un filósofo, teólogo y escritor que estudió en el monasterio de San Pancracio, y pues ahí recibió su educación. A pesar de la oposición de sus padres, tomó el hábito de los canónicos regulares de San Agustín. Y otro filósofo importante fue Santo Tomás de Aquino, y este fue el principal defensor clásico de la teología natural y uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, considerado. También es considerado el santo patrono de las universidades
y Centro de Estudios Católicos. Estos dos pensadores creían que la fe y la razón no tenía por qué contraponerse, sino suplementarse, ya que ambas tienen características iguales. Sin en cambio, la fe viene de un pensamiento más arriba, ya que viene de Dios y este no se debe cuestionar. Su pedagogía estaba en formar personas, ofrece orientaciones para el desarrollo de un proceso educativo centrado en la persona de carácter humanista. Y para él la educación era el efecto de nutrir o transformar dentro de la vida cristiana, como pues todo este acontecimiento de la Edad Media, pues principalmente el centro de todo era Dios, sino hasta siglos posteriores que cambiaron este pensamiento. Pero ellos estaban principalmente encaminados a que sus estudiantes estuvieran relacionados con el cristianismo y se formaran de forma natural para poder llegar a salvarse y para que no fueran herejes. Y pues como ya se mencionó también anteriormente, Baltasar Glacione nació entre 1472 y 1529 y pues él con su gran obra, pues es el principal representante de la educación caballeresca, como ya se mencionó, y las cualidades que posee. Bueno, pues la mujer era algo distinto a lo que se enseñaba a los hombres en los monasterios, pues su educación era dirigida a su feminidad, a resaltar su feminidad y el papel en la vida en la vida de un caballero medieval. Es una dama noble, sujeta a los valores de su familia, vulnerable a los peligros sociales y devota. Sin en cambio, Santo Tomás de Aquino pensaba que la mujer no tenía por qué ser diferente al hombre, ya que al subir al cielo todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y pues en la Edad Media la mujer no era considerado un símbolo importante porque pues no, no tenía las cualidades que debía de poseer un hombre. Y bueno, el suceso que marcó la historia de la Edad Media, que fue la Inquisición, fue entre 1231 y 1232. Y pues con esto quiero decir que su objetivo era la reconciliación del hereje con la Iglesia y de esta forma conseguir la salvación eterna. Pues el Tribunal de la Inquisición fue creado en la Edad Media con el propósito de reprimir la herejía. Y los que se oponían en contra de este pensamiento, en contra de los pensamientos del cristianismo, pues eran castigados de una manera brutal, con tal incluso llegar a matarlos para que pues se salvaran del pecado, sin importar lo que pasara, ni lo que dijeran, ni todo lo que se decía. Y pues ya dijimos, como ya se mencionó también, el centro de todo aquí era Dios, y pues lo único que querían los filósofos era centrarse en esta parte del cristianismo para poder liberarse. Incluso sus pedagogías, como se mencionó, era comprender la Biblia, estudiar latín, todo concuerdo a Dios sin que la fe ni la razón se contraponieran, para que así tuviera un mayor auge el cristianismo. Y bueno, con esto sería todo sobre el pensamiento pedagógico. Gracias. Hola, mi nombre es Perla y hoy vamos a hablar sobre otra corriente filosófica que cambió el pensamiento de la Edad Media. Esto lo llamamos humanismo. Pues la idea central del humanismo era quitar del centro de Dios y le da al hombre valor para que pueda ya
tener un conocimiento racional diferente al de la Edad Media. Pues el centro de todo aquí ya es el hombre y no Dios, como los pensamientos arcaicos que se tenían durante la Edad Media. Aquí surge pues el nuevo conocimiento de esta parte. Inicia entre la Edad Moderna, entre los siglos XVI y los siglos XV y XVI con el Renacimiento, y pues es un renacer después de los valores e ideales clásicos de la Edad Media. Aquí nos vamos a basar mucho en el antropocentrismo, que empieza del siglo XV y va ya entrado a la Edad Moderna. Reemplaza el teocentrismo y pues aquí ya es introducido varios elementos importantes. Hay una referencia ontológica de todas las cosas al ser humano. Como se mencionó, pues aquí ya era fundamental el ser humano, el hombre era el centro de todo. Las principales características del humanismo es que gracias al humanismo los pensamientos contribuyeron a nuevas ideas y nuevas existencias, como la aparición de la imprenta, que es un modo mecánico destinado a reproducir textos y surgió para propagar mensajes críticos, lo que permitió a los humanistas divulgar pensamientos en contra del medieveo y así poder desarrollar su propio pensamiento. Otra característica importante fue el desarrollo de las innovaciones científicas. En cuanto a la difusión del conocimiento y la educación, permitieron que la población se empodere y deje de ser ignorante, ya que recordemos que durante la Edad Media el clero y la nobleza solo tenían derecho a la educación y aquí ya se basaban en que todos los individuos de diferentes estatus sociales pudieran ya tener una educación adecuada. La gran difusión que obtuvo el humanismo se vio beneficiado por la invención de la imprenta, el uso del lenguaje búlgaro común y una cosa importante sobre la educación fue la apertura de academias y universidades que permitió que otros sectores de la población también tuvieran acceso a la educación. Pues el impacto del humanismo es que la restauración de varias disciplinas que fomentaba el conocimiento y que formaba parte de la antigua grecorromana, la revolución en la educación con la difusión de artículos y la apertura de las universidades, la valorización de la literatura y el arte que resultó un gran aporte a la cultura. Y pues también se vio influenciado en la Ilustración que surgió en el siglo XVII bajo la influencia del humanista renacentista y es importante porque se apoyó en el concepto de la razón humana como base para explicar la existencia, también para combatir la ignorancia y la superstición. Ahora pasemos con algunos de los autores más importantes del humanismo que contribuyeron con las acciones pedagógicas posteriores. El primero que tenemos fue Erasmo de Rotterdam, que nació entre 1466 y 1536. Él fue el principal exponente del humanismo, abogó por la reforma gradual y política de la Iglesia y la sociedad. Su obra más conocida fue el Elogio de la Locura y los Coloquios. Apostaba a una reforma del cristianismo, defendiendo una interpretación más libre de las escrituras, provocando el rechazo de buena parte de los representantes de la Iglesia. Obviamente ellos no aceptaban su filosofía, su ideología, sus pensamientos que él tenía, porque querían que se siguiera con los pensamientos arcaicos. Otra cosa es que él nos dice sobre la educación como uno de los principales derechos del ser humano, al modelo educativo ideal para crear. Otra cosa que menciona también es que él pensaba que la vida no dependía del cristianismo ni la religión, ni la religión era la base de la existencia.
Proclamó que el hombre es tan racional como sensible y su realidad nunca será ideal. Propuso que se aceptara la decadencia con felicidad. Y pues otras características que este personaje dice es que la enseñanza debe ser firme, pero también amable con los niños. Y pues en la educación en casa se tenía que ya enseñar el latín y el cristianismo. Retoma a los filósofos Platón y Aristóteles y para él el deporte era lo más importante. Ahora pasemos con Juan Luis Vives, que nació entre 1493 al 1540. Pues retoma a Platón, el método de la escolástica, reformulación de la educación europea, fue un filósofo moral humanista y para él lo que se debía enseñar era la gramática, la retórica, la dialéctica, la filosofía natural, medicina, matemáticas, filosofía moral y las bases de la psicología. Destacó también como uno de los más importantes reformadores de la educación europea, área en la que valora la adaptación y modernización que hizo sobre los textos que se estudiaban en el momento. Aplicó la psicología en la educación, defensor de la cultura de la mujer. Se opuso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo y experimental. Ya querían que los alumnos pudieran experimentar de forma libre, sin ningún atraso. Fue un humanista y filósofo, pedagogo. Destacó como uno de los más importantes reformadores de la educación europea, área en la que se valora la adaptación y modernización que hizo sobre los textos que se utilizaban o se estudiaban en el momento. Otro de los autores importantes fue Francisco Rabelais, que nació entre 1494. Fue un escritor, médico y humanista francés que fue reconocido por el estudio de las ciencias, no en los libros, sino en la naturaleza y en los hechos. Él ya se basaba en una educación de la experiencia más que nada. Él ya decía que para poder aprender, pues tenemos que nosotros tener experiencias. Sus ideas eran naturalistas de la educación, hablaba de un valor integral de la educación y decía que se debe de educar con entusiasmo y con libertad para que se pudiera llegar a una pedagogía más adecuada. El conocimiento debe de haber un conocimiento fundalista y utilitario que lo sirva para la vida cotidiana. Y pues es importante porque lo que aprendes pues lo tenías que también impartir en tu vida. También él decía que se debe enseñar moral, lectura, dibujo, griego, latín, artes liberales, la lectura de textos clásicos y en la educación debe de existir física y reflexiva. La educación física y reflexiva, que era lo contrario a lo que se pensaba en la Edad Media. Otro filósofo importante fue Michel de Montaigne, que nació entre 1536 y 1592. Él fue un filósofo, escritor, moralista y político francés del Renacimiento. Mostró interés por la formación del aristócrata y resaltó la importancia de enseñar en el arte de vivir. Consideraba que la monarquía era la forma más adecuada para gobernar sin poner en peligro el orden y la paz. El punto de partida de su doctrina es el escepticismo. Según Montaigne, el hombre tiene derecho a la duda. Siempre que tú tenías dudas, pues obviamente tú generabas tus propias respuestas y eso ayudó también a que los demás tuvieran una existencia de sí mismos y que se crearan sus propias dudas. Ponía en tela de juicio la escolástica medieval, los dogmas de la religión católica y el propio concepto cristianismo de Dios.
Obviamente rechazaba la doctrina religiosa de la inmortalidad del alma, aproximándose a la comprensión de la conciencia como propiedad específica de la materia. El punto de partida de su doctrina en el escepticismo, el principio fundamental de su moral consiste en que el hombre no debe esperar pasivamente la felicidad que la religión le promete en los cielos, sino que tiene derecho a aspirar a la felicidad en la vida terrenal. Su obra fundamental, los ensayos. Pues él decía que se debe vivir con prudencia, pero los cambios se enfrentan y se viven de acuerdo a cada sujeto, a cada persona. Habla sobre una conciencia, tema que va con la sabiduría, y se les tiene que enseñar a los niños a vivir. Se les tiene que enseñar a los niños a vivir, era lo que más importante que él decía. Habla sobre una pedagogía de campo y estaba en contra del aprendizaje memorístico, desarrollar actitudes, y lo más importante que él decía es que no aburrir a los alumnos, ya que al aburrirlos pues no se tenía un cierto grado de aprendizaje y pues obviamente no iban a aprender nada, en contrario de la educación medieval. Y pues él también ya no creía que lo correcto era que memorizaban todo, sino que a través de sus experiencias pues ellos aprendieran a sus propios aprendizajes. Humanismo en Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, y sus principales representantes. Pues bueno, las características del humanismo en Italia fue que sus bases son profesores medievales, docentes o maestros de la Edad Media. Sus maestros eran viejos y se daba una educación grecorromana en cuestión de ciencia, filosofía. Enseñaba el hebreo y se enseñaba el hebreo y el griego. Y los principales representantes fue Pío, que nació en 1405, y lo que él decía es que la educación era en los niños. Otro fue León Battista Alberti, que decía que la familia en la educación. También tenemos a Pietro Paolo Bergerio, que nació en 1498, y la educación estaba basada en las costumbres de hombres libres. Y el último fue Jacobo de Leto, y él decía sobre la deliberación. Y bueno, el humanismo alemán es un concepto pedagógico de la elocuencia romana, es decir, la fuerza de expresión en el lenguaje y la sabiduría. Los principales representantes fue Johannes Rothschild, Erasmo Rothe, ya mencionamos las características. El humanismo en España inició entre 1404 al siglo XVI. Y el humanismo en Inglaterra en el siglo XVI. Los principales representantes fue Antonio de Néfriga, Juan Luis Vives, y el último que fue el Renacimiento en Francia, y se caracterizó por el triunfo del humanismo y vivir con confianza. Y bueno, eso es todo, y pues quedamos que el centro de todo era el hombre en esta etapa en esta filosofía. Y pues y muchas gracias. La idea central de este humanismo es una noción antropocéntrica basada totalmente en el desarrollo del hombre. Muchas gracias, eso es todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecia Elizabeth Laguna Sánchez y me toca exponer acerca de los temas Reforma Protestante, Contrarreforma y Naturalismo. Comencemos. La Reforma Protestante es un movimiento en contra del clero. Esta corriente sostiene la existencia de Dios, creador de todo, pero no es el centro de todo. Como lo podemos ver, el cristianismo se basa en las iglesias y el cristianismo primitivo,
Sin embargo, el catolicismo pues busca tener el poder absoluto y tener control de la economía y la educación. Este movimiento pues nos deja unos exponentes, los cuales son Martín Lutero, que es considerado como uno de los principales autores de este movimiento, y él nos da la postura de que el hombre se salvará solo por su fe y que debe de existir una relación entre Dios y el hombre sin intermediarios, lo cual lo podemos traducir como no, el hombre no necesita de un intermediario para hablar con Dios, o para acercarse a Dios, sino que tiene que ser el hombre y Dios y el hombre únicamente. También él tiene pues la idea que él tiene es acerca de que la educación tiene que estar basada en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, tenemos lo que es Felipe Melatón. Él pues busca una igualdad entre los creyentes, deja atrás lo que son las jerarquías y da esa postura de que todos son iguales y hay una igualdad entre cada uno de los creyentes. Por otra parte, pues también él deja claro que para todo tipo de información, de educación, pues debe de estar basado en las Sagradas Escrituras. Y él maneja lo que son 3 niveles de educación, los cuales son primario, secundario y terciario. En estos 3 niveles, pues se da lo que es la educación antropomórfica, lo cual está basada en el pensamiento del hombre. Pues Felipe, en este sentido, pues es el mayor exponente de las escuelas protestantes y maneja él una teoría pedagógica alemana y pues promueve la enseñanza superior. También tenemos a Juan Calvino. Juan Calvino es muy importante porque es el fundador del calvinismo y propone que Dios es el responsable de todas las cosas. Él pues nega la Iglesia romana y pues él tiene esa postura de la lectura de la Biblia que es muy, muy, muy importante. También cree que la fe pues debería de ser todo para el hombre y desarrolla pues escuelas donde hay estudios liberales y pues todo lo que su postura es de que todo lo que el hombre obtenga de conocimiento pues está sustentado por Dios. Otro movimiento con el que nos encontramos es el de Contrarreforma. Esto quiere decir que, bueno, su postura de este movimiento es que el poder regresa al clero, se forman instituciones en provincias, como ya lo hemos visto con la anterioridad, pues la reforma pretende quitar el poder al clero y una forma de atacar a la reforma, pues el movimiento de Contrarreforma pone instituciones en provincias para desde las orillas atacar y hasta llegar al centro y tomar el poder absoluto. Otra cosa muy importante es el reconquistar la fe del creyente y buscar un concilio. Dentro de todas estas cosas también pues surge la formación de la Orden de los Jesuitas. También pues se crea el Santo Oficio, donde pues se crea pues sí, se crea lo que es la Santa Inquisición y también se crea el Index. Y esto quiere decir que pues la Iglesia tiene un índice de libros
de los cuales ellos eligen y te dan para leer. Si ellos creen que tú necesitas leer de ciertos temas, pues son los libros que te van a dar para leer. Como que no hay una libertad de la lectura que tú quisieras. Simplemente te dan lo que ellos consideran que es para ti. Tenemos aquí varios representantes de este movimiento. Uno de ellos es San Ignacio de Loyola, quien representa a la Compañía de Jesús. Este personaje pues busca que toda la educación, la persona que quiera ser, pues, estar en este sentido de ser educador, pues tiene que estar totalmente consagrado, tiene que confesarse, tiene que predicar que les, pues eso, la educación. Le interesa mucho lo que es la juventud católica. Él promueve la fe y las reglas del hombre. También busca esa parte de dirigir colegios de jóvenes que están pues descarriados. Esta compañía también, dirigida por él, pues tiene una guerra entre Dios y los protestantes, pues como sabemos los protestantes pues buscaron quitar el poder al clero. Sin embargo, pues este movimiento de contrarreforma pues es todo lo opuesto y pues ven a los protestantes tipificados como Satanás. También aquí se implementa la educación militar. Los directores, que eran los padres, pues toman el papel de generales y los prefectos pues tienen el control total y absoluto de los jóvenes. También él crea un modelo educativo llamado el Ratio Institutio Studiorum, donde pues se maneja en 3 niveles. El primero pues es la formación lingüística, donde encontramos temas como gramática latina, Educación y la pedagogía en la actividad. El cristianismo primitivo. El cristianismo es un movimiento filosófico nacido en Israel a partir de las enseñanzas de Jesús. Su religión del cristianismo era monoteísta. El mensaje predicado por Jesús tenía que ver con el amor, la igualdad, el arrepentimiento, el perdón y la justicia. En el aspecto de la educación cristiana es la acción educativa y pastoral de la iglesia cristiana que transmite el mensaje cristiano. Esta surge en los primeros 5 siglos del Imperio Romano. Como principales educadores tiene lo que fue a Jesús, los apóstoles y los evangelistas. Por otro lado, las características de la educación cristiana era que no tenían las escuelas. Otra era la forma de enseñanza pedagógica basada en la preparación para el bautizo. Tenían instituciones catequistas. Se encontraban 179 escuelas de Alejandría. También después se crearon las escuelas episcopales para la formación eclesiástica. También surgió el nacimiento de la escuela parroquial o la prelanteral. Surge también en Oriente la educación monástica. Clemente de Alejandría, maestro que dirigía a los hombres a la virtud, y también Pedro o San Pedro fue el primer papa y el primero en decir lo bueno y lo malo en lo que era la religión. Como podemos ver, el naturalismo es un movimiento filosófico, literario, donde se revaloriza la dignidad del hombre. Este surge pues en el siglo XV en el continente europeo. Tiene una gran influencia de los autores Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Este movimiento pues se caracteriza por la dignidad del hombre y pues la cultura antigua también. Algo muy importante que
es bueno mencionar que este movimiento no limita los estudios de la teología, promueven el antropocentrismo, lo que quiere decir que la idea del hombre es el centro de todo, de todas las cosas. También aquí ya se promueve el uso del método científico, donde se intenta explicar pues la realidad de las cosas. También junto con este movimiento pues viene la invención de la imprenta y todavía, como dato importante, todavía se maneja esa línea entre ese concepto más bien de Dios creador de todo, su concepto universal. Sin embargo, pues este movimiento nos deja unos exponentes. Uno de ellos es Erasmo de Rotterdam, donde él es el mayor exponente del humanismo. Él nos deja dos obras muy importantes. Una se llama Elogio de la locura y el otro se llama Los coloquios. Él defiende la postura de la interpretación libre de las escrituras, una interpretación libre, se podría decir, sin cosas que se opongan. Otro exponente muy importante es Juan Luis Vives, que es un ecléctico universalista. Él pues propone una paz internacional, tiene esa sensibilidad de ayuda a los pobres. Él tiene pues también esa postura de la lectura de los textos antiguos, los cuales son los platónicos y aristotélicos. Y algo muy importante aquí, que él aplica la psicología a la educación y maneja lo que es el método intuitivo e inductivo. Aquí tiene pues, como una postura, se podría decir, donde él dice que si tú dejas a un niño 2 meses en el instituto, él puede explorar sus dotes intelectuales y morales, hasta donde él puede llegar, puede generar habilidades, puede ver sus limitaciones, pero esta es la postura que este personaje maneja. Por otra parte, tenemos a Francois Rabelais. Este personaje pues maneja la libertad individual, le da un valor a la educación integral y es un entusiasta. Él tiene un entusiasmo por el conocimiento y la vida. También pues él tiene como que promueve la educación física y la moral como una formación educativa que el hombre debe de tener. Tiene un método de enseñanza el cual está basado en el juego. Y posteriormente tenemos a Michel de Montaigne. Pues descubre lo que es el ensayo como una forma literaria y él nos deja como enseñanza la doctrina del escepticismo. Él sostiene que el hombre tiene pues derecho a la duda y uno de sus principios fundamentales pues es la moral. Él maneja mucho la cuestión moral del hombre. Por otra parte, pues tenemos también lo que son los beneficios que trae este movimiento naturalista y pues uno de ellos es la imprenta, como ya lo había mencionado anteriormente. Otra parte es el uso de un lenguaje vulgar para que la gente pudiera entender lo que se les enseñaba o lo que se les decía. Otra cosa muy importante que fue y pues fue muy importante para este movimiento, este periodo, pues fue la apertura de academias y universidades. Esto pues ayudó a que se ampliara un poquito más el conocimiento y que pues más gente decidiera pues adquirir conocimiento. Bueno, eso es todo de lo que me tocó exponer y continuaremos con el siguiente tema.
Gracias. El humanismo. Concepto. El humanismo es una y fecundada experiencia de las ideas abstractas de la educación, adquirida en alemán, y su ideal de vida es el griego moderno. Principales representantes: Mateo, Christian, Haidt y Juan Augusto. El humanismo se caracteriza por la liberación del intelecto, la racionalidad y el despertar la conciencia. 2. El cambio social revolucionario. Y 3. La lucha contra la cultura. Su educación humanística se desarrolla por la personalidad, por los valores humanos y fundamentales. El humanismo desarrolló el amor universal, conocimiento aplicado, el conocimiento de uno y del mundo, y la evolución individual, movimiento y motivación. ¿Cuál es el fin del humanismo? Se trata de alcanzar una formación integrada del hombre, donde el objeto de la educación no sea una simple meta profesional, sino la aptitud de una facultad física, mental e espiritual del hombre. ¿Cuáles fueron los principios del humanismo? Fue la biosfera, el replanteamiento de la filosofía y la rehumanización. Las escuelas humanísticas. Las escuelas humanísticas se destacan por la formación del carácter del niño o niña. Tiene como prioridad la formación mental académica, la ética, el respeto, la compasión y el cuidado de las plantas, del desarrollo humano. Otros aspectos únicos del ciudadano es el cuerpo físico, la conciencia social y el desarrollo de los valores, el autoestima, el respeto a sí mismo y hacia los demás. Uno de los representantes era Kant. Kant traduce la corriente humanística en el idealismo alemán. Fue el fundador del idealismo alemán. Skinner y el problema de la educación estética, a fin de entender las ideas dentro del humanismo. Juan y el problema de la educación nacional. Trata de dar a esta una pedagogía social y un sentido nacional. Unidad 4. El modo de actuación profesional del psicopedagogo y su influencia en la educación mexicana. Línea del tiempo. Soy Perla Margarita y también vamos a presentar el último tema de la unidad. Bueno, pues con la llegada de los españoles a México se tuvo una gran importancia que surgió en 1519, ya que fue la base principal de que la educación o de que aprendiéramos a leer de una forma más competitiva. En 1818 nace Gabino Victorino Juan Nepomucemo, que fue un maestro y filósofo, y transformó de manera radical a la educación y estableció las bases del positivismo en México. Con el triunfo de la República regresó a la capital mexicana con el presidente Benito Juárez, lo que comisionó para preparar la Ley Orgánica de Educación Pública, decretada en diciembre de 1867. En 1837, Enrique Lauscher fue uno de los grandes reformadores de la educación del país. Y pues en 1867 Benito Juárez fue el gobernador de Oaxaca y se preocupó por la educación de los niños y niñas y adolescentes, por lo que creó un gran número de escuelas en el estado. Y pues como ya se mencionó, otro aporte de Benito Juárez fue el Benemérito de las Américas, que fue la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal promulgada el 2 de diciembre de 1867. José María Albino Vasconcelos nació en 1882. Fue el principal para que la educación llegara a un mejor estatus social.
Fue el fundador del Ministerio de Educación, desarrollando una fecunda y extraordinaria labor, lo que mencionó sobre el nombre el maestro de la juventud de América. En 1910, Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional de México, lo que posteriormente conocemos como UNAM, materializando la propuesta de Justo Sierra había realizado desde 1881. El propósito de esta institución era preparar por provenir para el pueblo mexicano con un principio educador y científico. El artículo 3 de la Constitución mexicana, que habla sobre la educación, fue creado en 1917 con la objetividad de que a todos los mexicanos y mexicanas pudieran tener un desarrollo educativo formal y de forma estable. El 3 de octubre de 1921 se crea con la Secretaría de Educación Pública, con lo que ayuda a Vasconcelos. Más bien Vasconcelos ayuda a que esta tarea se pueda realizar de una manera efectiva. Y pues permitía asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad. Los desayunos escolares, que fueron creados por José Vasconcelos, que fue en 1929, se distribuyen en nuestro país desde 1929 y en ese entonces solo era en zonas pobres de la Ciudad de México. Para 1995 ya se encontraba en los 32 estados. Eugenio María de Hostos fundió el periódico independentista Las Tres Antillitas, impartió el derecho constitucional en el Instituto Profesional, publicó La Moral Social, Tratado de Sociología y varios artículos sobre socioeconomía dominicana. Nació en 1839. Félix Valdera fue el iniciador de la enseñanza experimental de la física en Cuba. Nació en 1928. En 1932 nace José de la Luz Caballero y tuvo la oportunidad de conocer y analizar las corrientes pedagógicas más avanzadas en los países que visitó, a remener sus propias concepciones y al referirse a la pedagogía en 1832 y 33, la denominó ciencia de la educación, lo que constituía una tienda novísima de aquellos tiempos. Y es considerado como una de las personas que más ha hecho por la educación pública en su país. Y terminamos con Simón Rodríguez, que propuso la inclusión social a través de la escuela para todos, la formación del trabajo y la adquisición de nuevos hábitos que posibilitarán las relaciones sociales propias de un sistema republicano. Pues bueno, como podemos ver, la educación en México fue progresando y se inició desde el descubrimiento de América. Ya con el paso del tiempo esta fue evolucionando. Sin en cambio, hay muchas decadencias por parte del Estado mexicano porque pues los sectores públicos no aportan para que tengamos una educación de calidad. Por decir, la universalidad, que toda educación llegara a todas partes, sin en cambio no es así. En los campos podemos ver que no hay muchas escuelas, o en las ciudades urbanas también la educación no es del todo gratuita, porque pues obviamente pasajes, se gasta dinero, pues también comida, y pues son muchos factores que impiden una buena educación, una buena calidad de la educación en México. Sin embargo, hemos estado progresando y bueno, también hay un programa que no nos ayuda a nosotros, porque por eso los niños desertan, o hay mucha deserción por parte de los alumnos, de los estudiantes, porque se aburren, porque no tienen el dinero suficiente para poder pagar su colegiatura, pues muchas decadencias. Y el trabajo que se ha logrado sí se ha contribuido de manera eficiente, pero pues actualmente, ahorita con la pandemia que estuvimos viendo, pues pudimos notar
que nos hace falta mucho para mejorar en la educación. Pues eso es todo, muchas gracias y gracias por su atención. Conclusión. Para poder hacer la conclusión nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Para qué nos sirve entender cómo era la educación? Para poder entender los procesos por los cuales nuestra educación y preparación que tenemos se han visto reflejados desde un antes, desde cómo es la forma de enseñanza, quiénes son los encargados de darla y cómo influye en nuestra vida diaria. Así como hasta el día de hoy tenemos las bases de algunas educaciones antecesoras. También es muy importante que la forma de la educación ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto se ha podido ver con distintos periodos de la historia y aunque ha sufrido por una serie de cambios, no ha perdido su esencia propia que es educar. Aunque, aunque se pudo observar que muchas de las veces no fueron de las maneras más correctas, ya que por cuestiones de historia o periodos se llegaba a ejecutar de una manera muy fuerte. También hay que apreciar que esta se ha tenido una gran evolución por su parte. Y una vez entendido esto, se podrá entender el por qué es importante la historia de la educación.